días, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Antes de que... Aló, ahora sí me escuchan. Dice la Biblia que... buenos días nuevamente a todos. ¿Cómo están? ¿Mucho frío? Llovió toda la noche, ¿no? Llovió toda la noche. Dice la Biblia que el maestro, que el discípulo no puede ser superior a su maestro, ¿cierto? Y Camilo ya empezó a parecerse a su maestro porque se trajo la misma ropa que yo. ¿Sí vieron? Antes de que nos hagan el chiste, ya no lo hicimos nosotros mismos, ¿listo? No fue planeado, fue algo así que surgió. Entonces, ya va alcanzando, ya nos vestimos igual por lo menos. Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cómo han estado? Decía Camilo, abría la dirección diciendo, se acabó el año, ¿no? Y siempre que termina año, las empresas miran los resultados, y nosotros como personas también tenemos que mirar los resultados. Tal vez usted ponga a pensar cuánta plata ahorró, cuánto hizo, qué negocio hizo, qué compró, qué no compró, si bajó 3 kilos, si subió 8. Todos tenemos cosas, ¿no? Y nos miramos y tratamos de que el otro año sea mucho mejor. Entonces también los invito a que piensen en las metas espirituales. Como decía Camilo, ¿cuál es su meta espiritual para el próximo año? ¿Qué quiere hacer el próximo año espiritualmente? Vale la pena aclarar que los cristianos no tenemos sueños, sino metas y anhelos, porque la Biblia no habla de sueños, ¿cierto? Habla de metas y anhelos. ¿Qué cumplimos? Y la Biblia dice que, ayer le decía a Cata que el Señor les cumplió el anhelo de su corazón porque ellos se deleitaron en Dios, ¿cierto, Catica? Y es eso, el Señor cumple anhelos y metas cuando nos deleitamos en Él. Y espero que lo que vamos a hablar hoy sea su meta para el próximo año. Que podamos tener victoria contra los pecados. Que podamos tener una vida santa y poder derrotar esos pecados que tan enconadamente se nos meten en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esos pensamientos malvados y esas intenciones necias y esos sentimientos horribles que a veces tenemos contra otras personas, ¿cierto? Porque yo no creo que sea ajeno para cualquiera de ustedes tener malos pensamientos, tener emociones negativas, como dicen los psicólogos de la prosperidad, emociones negativas, o tener deseos contra otras personas. Como les dije, hemos venido hablando de los pecados de la mente, ¿cierto? Hemos hablado de que no es solamente que usted mate, sino que usted odie. Que no es solamente que usted adultere físicamente, sino que usted con la mente desee a la mujer del prójimo. Que no es solamente que usted cumpla legalmente con un matrimonio, sino que anhele en su corazón divorciarse de su pareja. Hablamos también de la humildad, de poder cargar la milla. Bueno, hablamos de muchas cosas de la mente. De que el Señor dice que el pecado no es solamente el que hace con sus manos, sino el que piensa. Usted básicamente lo que tiene en su mente y en su corazón. Eso es lo que es usted. Podemos aparentar santidad, ¿cierto? Podemos aparentar que somos buenas personas, podemos ser serviciales, podemos ser los chéveres de la sociedad, pero realmente en su privacidad, ¿qué piensa usted? ¿Qué anhela usted? ¿Qué desea usted? Voy a dañar estas cajas, ¿sí ven? Yo les dije que no las pusieran ahí. El Señor en Mateo 5 se dedica a confrontar a los fariseos porque ellos la pasaban era teniendo actos de santidad, pero por dentro de sus corazones ardían. El Señor le dice que eran sepulcros blanqueados. ¿Qué hay dentro de un ataúd? Podredumbre. Porque lo que está ahí se pudre. Ahí ya no hay nada. Ya usted puede ir a llorar allá, por ahí no hay nada. Ahí solamente es el cuerpo que se está pudriendo. ¿Cierto? Marcos 7:21. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
ustedes ven ahí, y la gran mayoría de cosas que dicen no son solo acciones, ¿no? Sino también ideas, pensamientos, ¿cierto? La envidia, la soberbia, la insensatez. Esas son pensamientos, no son acciones. Y el Señor dice que lo que tenemos en nuestro corazón es lo que nos define. Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque la abundancia de su corazón habla la boca. En pocas palabras, lo que usted tiene en su corazón es lo que usted es. No podemos engañarnos. No podemos seguir teniendo pensamientos inicuos, teniendo sentimientos inicuos y pensar que estamos llevando vidas santas. Eso es lo que el Señor quiso decir ahí en Mateo 5, que lo hemos venido predicando ya como seis semanas. El Señor no dice que porque no matemos a nadie no tenemos el derecho de odiar a nadie. Él dice no, el odio es igual al homicidio. Tanto así que los condena y dice, si usted odia, se hace igual de merecedor de juicio que aquel que mata. Vamos a hablar de la conciencia. De la conciencia. ¿Todos tenemos conciencia? ¿Cierto que sí? Todos tenemos, aún los incrédulos. Los incrédulos, todos tienen conciencia. Pablo, 2 Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez de corazón y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Esto lo queríamos poder decir todos, que tenemos una buena conciencia y que nos hemos conducido con buena conciencia. Que nos podemos conducir en el mundo con buena conciencia. Esto es lo que dice una conciencia buena. ¿Pero qué es la conciencia? Dice Romanos 1, versículo 12 creo, que Dios a todo el mundo le dio una conciencia, que es como el sistema de alarma del hombre, ¿sí? La conciencia le dice a usted cuando está mal o cuando está bien. Si cuando usted va en el carro y ve a la viejita ya ahí acelera, algo le dice que frene, porque la puede matar, ¿cierto? Eso es conciencia. Y a unas personas más malas tienen conciencia, ¿cierto? Yo les he dicho esto muchas veces, yo cuando andaba por ahí con los del barrio, ellos decían, no, yo no robo viejitas, porque eso es pecado. Sí, ¿cierto? Sí, le pasaba a Robert, uno escuchaba esas cosas, ¿cierto? Y algunos ladrones dicen, no robemos los del barrio porque está mal. No, los del barrio es sagrado y esas cosas así. Entonces la persona más mala tiene conciencia, porque Dios nos dotó con conciencia. Quiero que entendamos eso claramente. Todos tenemos una conciencia. Ahora, ¿por qué se rige su conciencia, querido hermano? Por la norma moral más alta que usted tenga, ¿cierto? Por eso en el mundo la norma moral, ¿cómo es? Va fluctuando de acuerdo al país donde usted esté, o a la ciudad donde usted esté, o a la persona que habla, ¿cierto? Usted habla con una persona de la comunidad de homosexuales, la conciencia de ellos tiene la norma moral más bajita que la de nosotros, y así en varias partes del mundo. Y como cristianos, ¿cuál es la norma moral que debe regir nuestra conciencia? ¿Cuál se imaginan ustedes? ¿Cuál? La de Dios, ¿cierto? O sea, la palabra de Dios. O sea que si usted lee la Biblia, me ha pasado mucho que estaba leyendo el Salmo 119 y uno comienza a leer y, tiene que amar a tal persona. Y dice, uy, pucha, yo no estoy haciendo esto. Entonces mi conciencia me acusa cuando yo abro la palabra de Dios, ¿cierto? Si le uno abre el versículo y dice, amar a tus enemigos, y yo no puedo ver a la vecina del lado porque me barre la basura, me la pone en mi casa, o porque me deja que el perro se me poposee al frente de la puerta. ¿Será que si abrimos la Biblia y dice ama a tus enemigos, la conciencia nos tiene que acusar? Claro, porque no estamos siguiendo la norma de Dios, de Dios. Esa es la conciencia que Pablo quiere que tengamos, una conciencia limpia delante de Dios. Vamos al Salmo 38 y miremos a David, cuando tenía una conciencia que lo acusaba, porque ¿se acuerdan de David? ¿Qué fue lo que hizo David? Pecó, ¿cierto? Fornicó y asesinó. Y trató de hacer que el hijo fuera de otro. David. Dice en el Salmo 38, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado.
Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día porque mis lomos están llenos de ardor y no hay nada sano en mi carne. Estoy debilitado y molido de gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Eso hace el pecado en nuestras vidas. Y de esta manera haríamos sentirnos cada vez que tenemos pecados no confesados o cada vez que hacemos pecado. Esa es la manera en que David sintió cuando hizo todo esto malo delante de Dios. Romanos 2.15 dice que la conciencia se le dio a todo hombre y la ley de Dios está escrita en el corazón de todo hombre. Por eso los niños saben que decir mentiras es malo. Sí, usted no les enseña. Usted sabe que hay cosas que son malas y hay cosas que son buenas, ¿cierto? Eso no hay que enseñarlo, ¿sí? Eso se sabe porque Dios nos dio conciencia y puso su palabra, su ley en nuestro corazón. No hay nada que nos acuse más que nuestra propia mente. Y a veces somos como necios. ¿Dios sabe todo? Sí. Vayamos a 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? En él. O sea que su conciencia sabe todas las cosas sobre usted. Sí, claro. Usted allá en su intimidad, su conciencia le dice cuando usted piensa mal, cuando usted hace cosas que no debe, cuando usted tiene malos deseos. Allá en su intimidad, su espíritu sabe lo que usted está haciendo, ¿cierto? Porque los pecados más difíciles son los de la mente, ya les he dicho, porque usted lo lleva a todo lado. Usted se amarra la pata de la cama y no se va a beber, pero usted se regocija en cuando tomaba y dice, uy, tan rico que la pasaba con mis amigos y me bailaba esa canción, ¿cierto que sí? Pero los recuerdos de la mente son difíciles. No saben cuán duro es trabajar con las cosas de la mente. Entonces hoy vamos a hablar de esas cosas y vamos a mirar cómo poder vencer las enfermedades de la mente, porque la ansiedad es por eso, la depresión es por eso y el estrés es por eso. Porque dejamos que nuestra mente nos domine. Nuestra mente nos domine. Primera de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. No pensemos que podemos engañar a Dios. Dios sabe todas las cosas, porque Dios es mayor que nuestro corazón. Y Él sabe lo que abunda en nuestro corazón y Él sabe realmente quiénes somos. ¿Sí? Él sabe realmente quiénes somos. Tal vez acá en la iglesia no sabemos quiénes somos. Tal vez en el trabajo no sabemos quiénes somos. ¿Sí? Pero Dios sí sabe realmente quiénes somos. Dios sí lo sabe. Él sí lo sabe. Proverbios 27:19. Así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. Usted no se puede engañar a sí mismo, querido hermano. Porque usted se conoce. Claro que se conoce, y se conoce muy bien. Y así como el rostro, como usted se ve al agua, usted dice, uy, cómo estoy de bonito hoy. Así mismo, usted no puede engañarse y usted es reflejo de su corazón. No reflejo de lo que uno quiere aparentar, sino realmente lo que usted tiene adentro. Y en algún momento eso se le va a salir. Y ese pecado va a salir a flote y usted va a resultar haciendo cosas con sus manos. Y va a resultar haciendo cosas que usted no se imagina que pudiera llegar a hacer. ¿Cierto? Pero todo comienza con la mente. Usted no se enreda en fornicación sin antes haber empezado a pensar en fornicación, sin haber empezado a desear a la mujer del prójimo, sin haber empezado a ver cosas que no debe. Usted no va y roba alguna cosa si primero no la deseó, no la codició, si primero no la envidió. ¿Cierto que no? Entonces todo comienza en la... Y acá en el... Todo baja de aquí a acá. Y después vamos y lo hacemos. Vamos y lo hacemos. El propósito de cristianos, de nosotros, querida iglesia, es tener la conciencia limpia, que no nos amartilla. ¿Alguien se acuerda del libro de Dickens, El corazón delator? ¿Se acuerdan que hubo un hombre que mató a otro y lo escondió ahí lo metió por aquí? Y él decía que estaba ahí y él sentía que el corazón hacía así, pa, 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 pa. Y fue tan incesante eso que él sentía que tuvo que decir que había matado a la persona y que la había enterrado ahí en el teatro. Charles Dickens creo que fue el que escribió El corazón delator.
Entonces, hermanos, no podemos hacer oídos sordos a nuestra conciencia. No podemos hacer oídos sordos a lo que nos dice nuestra mente. Tenemos que batallar contra esos pecados de la mente porque eso, lo que pensamos, también es pecado, no solamente lo que hacemos. Proverbios 4:23, ¿qué dice? Un versículo que quería saberse toda la iglesia. ¿Qué dice Proverbios 4:23? De todas las cosas creadas guarda tú, porque Él mana la. ¿Y qué pensamos con eso? Claro, es que de manera muy inteligente porque el corazón es el que el papita para que toda la sangre llegue a todo el cuerpo. Pues no habla de eso. Habla que ese corazón mana su vida espiritual y su vida emocional. Usted es básicamente lo que tiene en su corazón. Entonces por eso la invitación hoy es que ustedes evalúen qué tienen en su corazón, qué tienen en su conciencia, qué piensan. ¿Tienen pecados que los acusan? ¿Y tratan de acallar su conciencia? ¿Tratan de tenerla ya tranquilita haciendo actividades religiosas? Tal vez vienen aquí a la iglesia a tratar de callar su conciencia. Tal vez leen la Biblia tratando de callar su conciencia, pero no son capaces de luchar contra su conciencia. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hablar de los pecados de la mente. Vamos a hablar 3 cositas rápidamente. El pecado, ¿qué es el pecado? Segunda cosa, ¿qué hace el hombre con su pecado? Y tercera cosa, ¿cómo vamos a matar el pecado de nuestra mente? Porque hoy les voy a traer soluciones, ¿listo? No solamente problemas, sino soluciones. Primero, ¿qué es el pecado? Nos podríamos pasar 3 meses tratando de hablar del pecado. En el Antiguo Testamento hay 30 palabras para pecado, en el Nuevo hay como 20, pero encontré un versículo que yo creo que reúne qué es el pecado. Primera de Juan 3:4, subrayelo ahí en su Biblia. ¿Quiere saber qué es pecado? Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. De la ley. O sea, el pecado es infringir lo que dice la Biblia en las normas de comportamiento, ¿cierto? Pero se los va a poner más fácil. El Señor Jesús definió la ley en 2 mandatos. ¿Quién se acuerda cuáles son los 2 mandatos que el Señor definió la ley? ¿El amor a quién? Y el amor a ti mismo, ¿cierto? El amor a ti mismo no, el amor a los demás. Mateo 22, 36, 40. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo con toda tu alma y con toda tu mente. Mente. Tenemos que meter la mente ahí. También lo vamos con lo que pensamos. Y a tu prójimo, ese es el primero y gran mandamiento. El segundo es semejante, amar a tu prójimo como a ti. De todos esos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que toda la ley se resume en amar a Dios y amar a su prójimo, ¿cierto? Entonces, pensando en esto, cada vez que pecamos, ¿qué estamos dejando de hacer? De amar a Dios. Entonces, todo pecado es odio contra Dios, ¿cierto? Cada vez que pecamos estamos odiando a Dios. Estamos diciéndole, no Dios, tú allá y yo. Usted diga sus cosas, pero yo hago lo que me parece, ¿cierto? Es así de sencillo. Todo pecado es una blasfemia contra Dios. El pecado es orgullo. Decirle a Dios, quítate de ahí Dios que esto lo manejo yo. Yo hago esto a mi manera. Le cedemos a Dios algunas cositas como, ay Señor, bendíceme Señor, que me paguen la quincena, que este año sea próspero. Pero cuando la Biblia dice, trae tu ofrenda, ninguno se presentará con las manos vacías. Ahí sí, ay no Dios, yo ahí no voy. Yo manejo mi plata como a mí me parece. Pero cuando la necesitamos, ahí sí, Señor, por favor, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿o es con Dios en todo o es con Dios en nada? Todo pecado es no amar a Cristo. El Señor que dijo, el que me ama obedece mis. ¿Listo? Entonces, cada vez que ustedes obedecen a Cristo, ¿qué está haciendo? No amándolo. Suena bonito no amándolo, ¿no? La palabra real es odiándolo. Odiándolo. Todo pecado que dice Pablo es entristecer al Espíritu Santo que mora en. Cada vez que usted peca y peca y peca, el Espíritu Santo, el que nos hablaba Camilo, ¿qué hace? Se va entristeciendo, ¿cierto? Hasta el momento en que usted ya no hace nada bueno, sino solamente hace lo malo. Ya definimos qué es pecado. ¿Quedó claro qué es el pecado? Cada vez que pecamos estamos diciendo
No, Dios, yo no te amo. Cristo, yo no te amo. Y Espíritu Santo, menos. Así de sencillo lo definió el Señor. ¿Y qué hacemos con nuestro pecado, querida iglesia? Lo primero que hacemos es tratar de ocultarlo, o cubrirlo, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo David cuando pecó con Betsabé? Tratar de ocultarlo, ¿cierto? Dijo, no, mijita, traiga a su marido, lo emborrachamos y que parezca que el hijo es suyo. Trató de cubrirlo, ¿cierto? Trató de cubrirlo. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando Dios los descubrió? Se taparon sus partes nobles, encubriendo su pecado. Siempre tratamos de encubrir el pecado. Lo ocultamos de tal manera que ojalá nadie se dé cuenta. Lo tapamos y lo tenemos por allá, escondidito allá en nuestra intimidad, ¿cierto? Y nos deleitamos en esos pecados. Nos deleitamos en esos pecados. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué debemos hacer con el pecado? ¿Encubrirlo? No, ¿cierto? Segunda cosa que hace el humano con su pecado: buscar culpables o echarle la culpa a Dios. Adán y Eva. ¿Qué fue lo primero que dijo Adán? Fue la mujer que me diste. Siempre que pecamos es que es el esposo que tengo. No, es que es el vecino que tengo. No, es que es mi jefe que tengo. No, es que es la vecina que tengo. No, es que es el hijo que tengo. No, es que es el papá que tengo. Pero nunca nos echamos la culpa a nosotros. No decimos, el problema soy yo y mi pecado. Y más grave aún, que después que dijo Adán, Dios, usted fue el que me dio esa mujer. O sea que la culpa es suya. Le echamos la culpa a Dios. Ah, Dios, ¿por qué me pusiste en este trabajo? Dios, ¿por qué me diste este marido? Dios, ¿por qué me diste este hijo? ¿Por qué me diste este padre? ¿Por qué me diste ¿por qué? Entonces la culpa es de Dios, ¿cierto? Siempre tendemos a culpar o al otro o a Dios, pero yo soy, decía Gustavo, yo soy la berraquera, decía mi hermano Gustavo, yo soy el uno ácido, no decía de la calle, siempre hacía así. Es que yo sí soy. Nada más lejos de eso, mi querido hermano. Tercera cosa que hacemos, lo ignoramos. ¿Y cómo ignoramos nuestro pecado? ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia. Entonces, si no entendemos cómo funciona la Biblia y Dios qué quiere de nosotros, pues ¿qué va a pasar? Hacemos lo que mejor nos parezca. La Biblia dice, no se junte con incrédulos, nos casamos con el incrédulo. La Biblia dice, no haga sociedad con ellos, vamos y montamos negocio con los incrédulos, ¿cierto? La Biblia dice tal cosa, le dice tal otra, pero como no lo sabemos, pues hacemos lo que mejor nos parezca. No tenemos un entendimiento bíblico. Entonces, por eso vivimos nuestra vida, caminamos con una falsa idea de cristianismo, con una falsa idea de religión, pero haciendo lo que mejor nos parece. Y nos santificamos aquí los domingos, o nos santificamos aquí que porque predico, y así sucesivamente. Salmo 19:2. ¿Quién podrá entender sus errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces tenemos que orar para que el Señor nos muestre nuestros y empezar a mirar nuestra paja y no la viga en el otro. Porque siempre somos buenos para encontrar el pecado en el otro, ¿cierto? Pero tan malo para encontrarlo en el propio. ¿No les pasa mucho? Cuando tengo discusiones con mi esposa, no, es que tú. Y nunca decimos, no, es que yo. ¿Cierto, mi amor? Siempre buscamos la responsabilidad para otro. ¿Qué más hacemos con nuestro pecado? Internalizarlo, mi querido hermano. Lo vamos guardando allá en lo profundo de nuestra mente. Lo vamos disfrutando nosotros solos allá. No se lo contamos a nadie, sino lo disfrutamos en privado y nos deleitamos en ese pecado. Ejemplo, lujuria. Vamos y nos escondemos y empezamos a pensar allá cuando hacíamos cosas indebidas y nos deleitamos en eso y nos gozamos en ese pecado. Mentiras. Cuando decimos, uy, no veas, es que yo me estrellé y le tumbé a ese viejito porque ese daño no valía tanto. No, es que yo le hice la trampa al Estado. No, es que yo engañé al policía. No, es que yo hice otra cosa. Y nos vamos deleitando en ese. Y decimos, no, es que yo sí soy una abeja. Es que yo sí sé. Eso no saben nada.
Ay, le hice trampa al profesor. Ay, engañé a mis papás porque llegué tarde y no supieron yo qué estaba haciendo. Y recordamos eso y nos comenzamos a deleitar en todo este pecado. ¿Qué más hacemos con nuestro pecado? Lo intercambiamos por otro. Como no luchamos contra ellos, entonces ¿qué hacemos? Cambiamos el deseo de la carne por el deseo de los ojos o el deseo de los ojos por la vanagloria de la vida. Cambiamos la ira por la lujuria. Entonces ya no somos bravos, pero tenemos pensamientos lujuriosos. O cambiamos la ira por la gula. Entonces ya no estoy tan bravo, pero entonces ¿cómo? Desmedidamente. Y voy calmando mi ansiedad en este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces ya no hago esto, pero ahora hago lo otro, ¿cierto? Entonces voy cambiando un pecado por otro. Eso no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. ¿Qué más hacemos con nuestro pecado? Lo reprimimos y nos ocupamos para tratar de no pensar en ese pecado. ¿Qué tratamos de mantener la mente? Para no pensar en eso que nos deleita. Pero ¿sabe qué pasa? Es una muy mala idea. Porque en el momento en que usted esté solo, ese pecado va a saltar y va a hacer que usted haga cosas más graves de las que llegó alguna vez a pensar a cometer. No lo repriman. El pecado no se reprime, no se reprime. Pensando en estas cosas que hacemos con el pecado, ¿qué es lo que quiere la Biblia que hagamos con nuestro pecado? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Que los qué? ¿Que los qué? Sí, pero sí, eso está bien. Pero ayer también hay una cosa más práctica en todo esto. La Biblia enseña que tenemos que luchar contra estos pecados, que tenemos que batallar contra ellos. No solamente tenemos que confesarlos, porque uno confiesa muchos pecados, ¿cierto? Cada tanto, todos los días, uno puede confesar todo el año el mismo pecado. No, Señor, es que tengo ira. No, Señor, es que tengo ira. No, Señor, es que tengo ira. Y pasó el otro año y siguió con la misma ira. ¿Por qué? Porque no batalló contra ese pecado. Lo que hay que hacer es batallar contra ese pecado, querida iglesia. Y es lo que les vengo a explicar hoy, en ese tiempo que me queda. ¿Qué hora me entregó Camilo? ¿10, 11 y 20? Bueno. Ya hablamos de que los pecados de la mente son difíciles. ¿Cómo atacan esos pecados a nuestra mente, querida iglesia? Antes de eso, hay una pequeña reflexión. La medida de su virtud no es usted cómo se comporta. La medida real de su virtud es cómo está su conciencia. Cada uno cómo está en su corazón. La virtud no es lo que usted hace por fuera. Porque los fariseos parecían muy santos, ¿no? Iban todos los días, ayunaban, y decían, no, esos son los santos. Pero el Señor que le dice, no, ustedes están lejos del reino de los cielos. Porque no es lo que usted por fuera, sino lo que es por dentro. Por dentro. ¿Cómo atacan estos pecados a nuestra mente, queridos hermanos? Primero recordando, ya les dije, nos gozamos en los recuerdos y nos exponemos a imágenes y nos exponemos a aquellas cosas que nos deleitan y ay, tan rico que yo la pasaba. ¿Cierto que sí? Recordamos, ¿cierto? Recordamos. Segunda cosa, cuando planeamos el pecado en nuestra mente, cuando pasamos en hacer el pecado, cuando pensamos en hacerle algo malo a una persona, cuando pensamos en cómo hacerle la trampa al jefe, cuando pensamos en cómo hacer la trampa en la universidad, cuando pensamos en cómo no pagar la declaración de renta completa, ¿cierto? Planeamos el pecado. Y tarde o temprano ese pecado va a dar fruto y va a concebir muerte, dice Santiago 1:13. Y el proverbio dice 6:6, Dios detesta al que maquina el mal. Entonces, si usted sale por las mañanas pensando en hacer el mal, en cómo se venga esa compañera de trabajo, en cómo se venga la vecina, en cómo va y le hace una maldad al otro, pues hermano, Dios detesta ese tipo de cosas. Tercero, y esto tal vez es el más grave de todos, porque en el segundo uno planea y eso puede llegar a dar luz, se lo puede llegar a hacer, pero el tercero es imaginar. Cuando usted comienza a echar globos, usted comienza a imaginarse cómo será estar casado con esta persona. ¿Cómo hubiera sido si yo me hubiera casado con este? ¿Cómo hubiera sido si yo hubiera terminado aquello? ¿Cómo hubiera sido si yo tuviera las cosas que tiene el otro? ¿Cómo hubiera sido y cómo hubiera sido y cómo hubiera sido? Y nos la pasamos en un mundo de imaginación, de fantasía y de sueños, ¿cierto? De sueños. Y a veces uno los ve por ahí yo veo a mi parrillero allá y volteando el chorizo y lo veo por allá. Por allá imaginando cosas.
imaginándose vidas irreales, imaginando cómo sería donde yo hiciera esto, cómo sería y cómo sería. La Biblia tiene un versículo para esto y quiero dejar claro, los cristianos no tenemos sueños, tenemos anhelos y metas. Proverbios 12:11. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. Deje de andar persiguiendo fantasías, deje de estarse imaginando cómo sería, cómo hubiera sido, qué tal si yo hiciera esto, qué tal si yo me ganara el baloto, qué tal, Señor, si el Señor me diera aquello, qué tal si yo tuviera el carro de este hermano, qué tal si yo tuviera la carrera de este, qué tal si yo tuviera la esposa de aquel. Dejemos de imaginarnos, dejemos de imaginarnos. Matando el pecado, nuestro tercer punto. Nuestro segundo, ya me perdí. Segundo, ¿cierto? El primero era el pecado. Segundo punto, matando el pecado. Primero Samuel 15, y no voy a tardarme mucho en esto porque ya lo prediqué una vez. Por allá en pandemia, si quieren pueden ir a YouTube, allá lo pueden mirar. Primero Samuel 15. Entonces vamos a hablar de lo que Dios quiere que hagamos con nuestro pecado. Aquí viene la solución. Dios, ¿qué quiere que hagamos con este pecado que nos persigue? Con esa mente que no deja de pensar cosas, ¿cierto? Porque la mente nunca está quieta, ¿cierto? Usted siempre tiene la mente ahí, dándole casquillo. Romanos 6, 17 al 18. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué leemos acá? Que somos libres del pecado. Somos libres del pecado. Y esa es la gran pregunta que ataca a los cristianos. Pero si ahí dice que somos libres del pecado, ¿por qué todavía pecamos? O sea, dice, somos libres del pecado, entonces ¿por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? Si ya no estamos bajo el poder del pecado, ¿por qué seguimos obedeciendo a esta carne? ¿Por qué seguimos haciendo cosas que no debemos? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues la pregunta es muy sencilla y vamos a hacer una ilustración que viene ahí en 1 Samuel 15. ¿Qué pasó ahí? Les voy a contar la historia porque no tengo tiempo de leerla toda. Todos se acuerdan que Israel, ¿qué dijo? ¿Queremos ser igual a las otras naciones, cierto? Y dijeron, queremos un rey. Y pues Dios les dio un rey. ¿Se acuerdan de Saúl? Que era así altísimo y guapísimo y fornido. Y el que le seguía en estatura le llegaba al hombro, imagínense eso. Un hombre. Y Dios le dijo, bueno, usted va a ser el rey de estos hombres, ¿cierto? Ahí vamos, ahí nos acordamos todos, nos montaron en la misma buceta todos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de los amalecitas? ¿Se acuerdan de esta tribu perversa que existía en la época que Dios les quiso dar la tierra a ellos, de los hebreos? Bueno, se trata de la historia entre Saúl y los amalecitas. 1 Samuel 15, por favor. Ahí que Dana les va a ir mostrando y yo les voy a ir leyendo algunos pasajes muy relevantes. 1 Samuel 15. Venga, sí, primero tengo que encontrar a Samuel. Por aquí está. Ahí leen el título y dice, Saúl desobedece y es desechado, ¿cierto? Versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, según los de pecho, vacas, ovejas, carneros y asnos. Dios quería que Saúl acabara con todos los amalecitas. Y de pronto ustedes preguntarán, pero Dios, ¿por qué quería matar a todo un pueblo? Dios no es tan bueno como parece. Pues no, queridos hermanos. La verdad es que los amalecitas eran malos. Era el cáncer de la tierra. Eran malos, eran malísimos. Cuando llegan a la tierra prometida, ¿se acuerdan que mandan a 2 espías y dicen que no quieren entrar? Fue porque vieron amalecitas. La Biblia lo dice. ¿Y se acuerdan allá cuando Moisés salió con ellos al desierto? Los amalecitas llegaron por la espalda y mataron a los niños, a los viejitos, bueno, mataron a muchas personas. Básicamente, los amalecitas eran el cáncer de la tierra. Entonces Dios decidió exterminar a ese pueblo, así como hizo con Sodoma y Gomorra. ¿Y acaso Dios no los amaba? Claro que los amaba, pero quiso exterminarlos. ¿Listo? Como para darles un poquito de idea de por qué Dios quería acabar con este pueblo. En Deuteronomio 25 hay una batalla, ¿se acuerdan? En Refidín, cuando los dos hombres estos le tienen los brazos a Moisés, ¿se acuerdan?
era contra los amalecitas, que cuando Moisés caía a los brazos, perdían los israelitas, y cuando lo subía, ganaban los israelitas, ¿se acuerdan? Hasta que se cansaron, le pusieron 2 piedras, porque no, ese Moisés era fornido también y le prestaban los bracitos. Entonces ganaron la batalla contra los amalecitas. Dios decidió acabar con ellos, tanto así que en Deuteronomio 25 lo volvió una ley, y la razón fue esta, Deuteronomio 25, versículo 25. Y no tuvo ningún temor de Dios. Ellos eran malvados y no temían a Dios. Listo, ahí va la historia. Entonces Saúl llegó, alistó su ejército, le dijo, bueno, nos vamos a matar a amalecitas, los alistó y arrancó. Pero hubo un problema, versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Achur, desde está al oriente de Egipto, que está al oriente de Egipto. Tomó vivo a Gat, rey de Amalec, pero a todo su pueblo mató a filo de espada. ¿Cuál era la orden? Matar a... ¿Y qué hizo Saúl? Perdonó a uno. A uno y a unos varios. A unos varios. ¿Cierto? ¿Le hizo caso al Señor? No le hizo caso. Y ahí viene el problema. Entonces Saúl, llegó Samuel así todo, como era Samuel, y Saúl le dice, acabé con todos. Es que yo sí. Y Samuel le dice, oiga, ¿y por qué escucho por allá vacas? ¿Y por qué escucho por allá personas? Y entonces Saúl, como todo colombiano, dice, no, es que usted no ha entendido, yo guardé eso, era para sacrificárselo a su Dios, ¿cierto? O sea, lo estaba transtando, le estaba diciendo, no, yo no hice caso, pero vea que era para algo bueno. ¿Será que es que podemos transar a Dios? Cuando Dios dice algo tenemos que cumplirlo, ¿cierto? No podemos transar con Él, no podemos tratar de torcer el brazo, como decía otro hermano, no me acuerdo quién era. Versículo 22 y 23. Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Entonces, ¿qué dijo Samuel? ¿Usted cree que porque me trajo unas vaquitas de esas lo va a perdonar? No. Dios quiere es obediencia más que sacrificio, querida iglesia. Eso es lo primero que tienen que anotar ahí. Dios quiere es que ustedes hagan caso. Hagan caso. No que hagan sacrificios, no que suban a Monserrate, no que aguanten hambre 3 días, ¿no? Que hagan caso a su palabra. Eso es lo que Dios más ama. Dios no ama ninguna otra cosa más que le obedezcan. Entonces, mi querido Saúl cometió un pecadito y tuvo vivo al rey de Agat, ¿cierto? Tuvo vivo a Agat. Y lo tuvo ahí. ¿Y ustedes para qué creen que lo dejó vivo? Para demostrar que era un hombre poderoso, que había atrapado al mayor asesino de esa época. Porque los amalecitas mataban a todo el mundo. Él dijo, venga, yo lo voy a chicanear. Este es mi trofeo, vea. ¿Y los hombres qué hicieron? No se pusieron a matar amalecitas, sino se pusieron a robarse lo que más podían. Codicia. Ahí dice la Biblia que se quedaron con las mejores prendas y las mejores vacas. Y tal vez así seamos nosotros. Dios nos dice que hagamos morir el pecado, pero no. Ahí tenemos a nuestro Agat. Y lo cuidamos y lo consentimos y tenemos nuestro pecado ahí. A veces pensamos que no, pero realmente a veces podemos amar nuestro pecado. Lo amamos, ¿sí? Lo amamos. Así como Saúl decidió chicanear a este hombre. ¿Qué más dice la historia? ¿Qué hizo Samuel? Después Samuel dijo, tráigame a Agat, rey de Amalec, versículo 32. Y Agat vino a él alegremente y dijo a Agat, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agat delante de Jehová en Gilgal. Entonces, en pocas palabras, muy romántico Saúl para decir que lo iba a matar, ¿no? Dijo, como usted dejó a tantos sin madres, pues papito, su mamá también va a quedar sin hijo. Y lo despedazó. La aplicación para nosotros, querida iglesia, la aplicación para nosotros. 2 cosas que podemos hacer. O somos como Saúl, o somos como Samuel. ¿Qué hizo Saúl? Guardó su pecado. ¿Qué hizo Samuel? Luchó con su pecado y le dio espada. Lo mató.
Si usted cree que los pecados se van a ir porque yo acá ore por liberación de demonios, no va a pasar. Si usted cree que sus pecados se van a ir porque usted levante todas las veces los vanos, se bautice 8 veces, vaya a otra iglesia allá donde hacen liberaciones, no va a pasar. Porque lo que usted tiene que hacer es luchar con su pecado. Luchar para vencerlo. No hay otra manera que pase, querida iglesia. Con nosotros, ¿qué pasó? Camilo dijo que Cristo derramó su sangre, ¿cierto? Y nos sacó del mercado de esclavos y nos trajo una nueva vida. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo ganó la batalla. ¿Será que Él no ganó la guerra contra el pecado? ¿Ustedes qué dicen? Sí, la Biblia, ¿qué dice? Derrotó al que tenía el poder de la muerte, Hebreos 4:2, Dianita. ¿Acuerda? La del postre. Entonces Él derrotó al pecado en nuestra vida. ¿Pero qué pasa? Todavía tenemos pecaditos pequeños, tenemos pequeños amalecitas que se escaparon de la gran batalla que dio el Señor. ¿Tenemos amalecitas en nuestra vida? Claro que sí. 1 Samuel 3:16. ¿Qué pasó porque Saúl no mató a todos los amalecitas? ¿Qué se imaginan ustedes qué pasó? Huyeron, ¿cierto? Y se escondieron por allá en una cueva y se reprodujeron. Y a David, en 1 Samuel 30, se le aparecieron y le secuestraron las 2 mujeres que tenía. ¿Se acuerdan de esa historia? Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del siguiente día y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. O sea, a David también se le escaparon otros amalecitas. O sea que el pueblo de Israel luchó contra ellos ¿cuánto tiempo? Siempre. Siempre, ¿cierto? ¿Y cómo le da usted con su pecado? ¿Lucha contra su pecado siempre? ¿O se satisface en su pecado? ¿O lo esconde? ¿O lo reprime? ¿O dice, no, yo ya perdí la batalla contra ese pecado, más bien yo me entrego? Y vivo en vidas lujuriosas, vidas llenas de envidia, vidas llenas de amargura, vidas llenas de odio. Porque no solamente imágenes sexuales que vienen a nuestra mente, también nos regocijamos cuando decimos, ay, vea, yo me vengué de a esta que odio, a esta que no la puedo ver. ¡Uy, qué rabia! ¿Sí o no? ¿No les pasa? ¿Sí? Y nos gozamos de nuevos pecados, ¿cierto? Pero hoy les voy a traer la solución para esos pecados. ¿Cómo luchamos? Entonces, querida iglesia, para resumirle la historia, hay 2 cosas. O ustedes persiguen esos amalecitas y los acaban, o ellos van a reagrupar y ¿qué van a hacer con ustedes? Los van a hacer pecar, los van a hacer pecar, los van a hacer caer, les van a secuestrar a las esposas, les van a secuestrar sus anhelos, les van a secuestrar sus metas, les van a secuestrar su vida, los van a hacer amargados, los van a hacer ansiosos, los van a hacer depresivos, los van a hacer estresados, los van a hacer iracundos. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. El pecado enferma. No escuchamos a David diciendo que se enfermaron sus huesos, se secaron los líquidos de mi cuerpo, porque a veces el pecado es tanto, el pecado de amargura, de odio, que hay gente que se enferma de no poder ver a otro. Llenos de odio y llenos de ira, porque no pueden ver a otro. ¿Cómo luchamos? Listo, vamos a la respuesta. Vamos a la respuesta. Apenas, vea. Gracias a Dios, no me demoré mucho. Entonces, ¿qué? Ustedes pueden tomar 2 actitudes. Ser como Saúl y guardar sus pecaditos allá, debajo de la cama. O ser como Samuel y ser valiente e ir a enfrentarlos y darles cuchillo, como decimos en el argot popular. Debemos matar el pecado de nuestra vida y la Biblia lo enseña, la Biblia lo dice. Lo primero que más es lo que dijo Diana, confesándolo, apartándolo y odiándolo. ¿Ustedes odian sus pecados? ¿Será que cuando ustedes se ven al espejo y dicen, uy, ¿yo por qué soy mentiroso? ¿Será que usted odia ese pecado en su vida? ¿Será que cuando tenemos, no sé, envidia, será que decimos, uy, yo tengo que odiar esa envidia porque no está bien? ¿Será que cuando tenemos odio decimos, uy, yo tengo que odiar ese odio? ¿Y por qué tenemos que odiar el pecado? ¿Dios odia el pecado o lo ama? Lo odia. Entonces nosotros como sus hijos, ¿qué debemos sentir por el pecado? Odio. Decir, porque yo soy lujurioso. Y decir, yo tengo que odiar ese pecado porque Dios lo odia. Porque soy perezoso. Porque no tengo dominio propio. Tenemos que odiar el pecado igual que Dios lo odia. Colosenses 3:5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de
de ustedes, de nosotros. ¿Dónde habitan las cosas pecaminosas? No, Colosenses 3:5, sí, mijita. Ah, bueno, esa es otra versión. Yo la tengo en una traducción viviente. Entonces la Biblia, ¿qué nos manda? Hacer morir las cosas pecaminosas, ¿cierto? Hacer morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Romanos 8:12-13. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¿Qué quiere decir ese versículo tan enredado? Que ustedes ya no están obligados a hacerle caso a sus pecados, porque Cristo ya les dio la victoria. Amén, ¿cierto? Amén. En pocas palabras, si pecamos es porque se nos da el gusto, porque no luchamos, porque no nos paramos firme contra el pecado, porque permitimos que el pecado nos domine, porque lo amamos, porque lo consentimos. Por eso pecamos. No es porque Cristo no tenga el poder suficiente, porque Él ya ganó la batalla. Pero nosotros estamos dispuestos a pararnos duro, como decimos en la calle, contra ese pecado. ¿Qué vamos a hacer con el pecado? Ustedes pueden leer Romanos 6, 7 y 8. Romanos 6, la batalla contra el pecado, cuando Cristo ganó la guerra contra el pecado. Romanos 7, la lucha, y Romanos 8, la victoria. Eso es tan serio, hermanos. ¿Se acuerdan que les dije que el Señor dice que si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtesela? Pero no quiere decir que todos aquí vamos a ser ñoquitos, ¿no? Sino más bien que usted tiene que tomar acciones decididas contra su pecado. Y eso es lo primero que vamos a ver. Debemos ser capaces de luchar y ganar. Primero, absténgase de pecados carnales. Primera de Pedro 2:11. Anoten ahí 5 cositas para que luchen con sus pecados. Anótenlas, porque eso es lo que les va a dar la victoria. Primero, absténgase de deseos carnales. Primera de Pedro 2:11. Por favor, Danita, primera de Pedro 2:11. Esta china es rápida. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Deje de tener deseos pecaminosos. Deje de tener deseos pecaminosos. ¿Qué dice Pablo? Huid de la fornicación. Si su mente lo lleva a la fornicación. ¿Qué hizo José cuando la esposa de Potifar se le presentó? Santiago, ¿qué dice? Resistir al diablo vivirá de... No tengan deseos pecaminosos. No los tengan. No se deleiten en esos deseos. No dejen que su mente vuele a tener esos malos deseos. Y surge la pregunta. Ustedes miran, ese Alejandro, ese pastor es como... Pues yo ya sé que no puedo tener esos deseos. Y la pregunta es, ¿cómo hago para no tener esos deseos? Listo, va la respuesta. Romanos 13:14. No proveáis para los deseos de la carne. Entonces, si su merced tiene problemas con la gula, pues salga a la calle sin mucha plata. Yo les contaba la historia mía, ¿cierto? Mi esposa sabía que yo me atravesaba cualquier cosa en la calle. Entonces, ¿qué hice? Salir sin plata. Entonces ya me antojaba y no compraba nada. ¿Cierto? Sencillo. No prueba para su carne. Si usted tiene problemas con la lujuria, no vea novelas sensuales. No vea La Ley del Corazón, no vea Enfermeras, no vea no sé qué están dando ahorita. Porque ahí todo es fornicación y, ay, yo no soy feliz con mi esposa, entonces la dejo y me voy con esta y eso se enredan. ¿Se han visto o no han visto? Yo sé que se han visto. Y normalmente los protagonistas nunca terminan con los esposos ni las esposas. Nunca. Si usted tiene problemas con la lujuria, no vea películas lujuriosas. No se permita leer novelas lujuriosas. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Sí o no, Anita? Y ahí se ríe sola. Espero que la conciencia le esté martillando ahí. Entonces no hagan eso, ¿sí? Si usted tiene problema con las cosas de la comida y esas cosas, hombre, no tenga su alacena llena de cosas que le hacen daño a su cuerpo, ¿sí? Hagan cosas y verá que ustedes pueden luchar contra esos pecados, ¿listo? Si es la pereza, trate de levantarse, trate de hacer cosas, ¿sí? No provean para los deseos de la carne, querida iglesia, no provean para los deseos de la carne. Porque a veces no hacemos barreras contra los deseos de la carne. ¿Sufrimos de lujuria? ¡Ja!
y vemos cosas que no debemos. Si usted tiene que borrar Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, bórrelo. Quite esa mano que lo hace pecar. Sí, quítela. Quítela. Para que pueda ser libre de ese pecado, ¿listo? No proveas para los pecados de la carne. No proveas para los pecados de la carne. Tercero, Romanos 13, la primera parte, versículo 14. Vestidos del Señor Jesucristo. Esa es muy sencilla. Un principio espiritual es que nos volvemos igual a eso que adoramos. ¿Ustedes a quiénes adoran? ¿Adoran a Cristo? ¿Adoran a Cristo? Entonces tienen que volverse igual a Él. ¿Usted no ha visto gorditos con la camiseta de Messi y entran allá a la cancha y quieren ser Messi? Así tenemos que ser nosotros. Querer ser como Cristo. Pero si el deseo de su adoración no es ser como Cristo, pues usted se querrá parecer a cualquier otra persona menos a Cristo. Tal vez usted quiera ser, no sé, Tom Cruise. ¿Sí? Tal vez usted quiera ser, no sé, Bill Gates y tener mucha plata, no sé. Y usted se va pareciendo poco a poco a esa persona que tanto anhela, ¿no? Vemos los chicos que se peinan como los cantantes famosos, se ponen la ropa del conejo malo, se ponen la ropa de no sé quién, ¿sí? Las chicas se van vistiendo con la ropa que se pone tal artista, van escuchando las canciones, van cogiendo el habladito. ¿No han visto que cuando estuvo Pedro el Escamoso todos decían el saludo de Pedro, ¿cómo era? ¿Cómo era? Monpirris, y era Monpirris por todos lados, ¿sí o no? O cuando salió el manager, era, hoy llave. ¿Sí? ¿Les pasó o fue solo a mí? Uno va cogiendo esas cosas, entonces ¿por qué no nos queremos parecer a Cristo? ¿Por qué no nos vestimos de Cristo, queridos hermanos, y somos como Cristo? Y se nos pegan las mañas de Pedro el Escamoso y compraban pelucas y el manager, ¿y por qué no? ¿Por qué no podemos parecernos a nuestro Señor? ¿No han visto que la televisión impone modas? Y la gente va cogiendo actitudes de esas modas. Cuando Betty la Fea, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí, cierto? Entonces, ¿por qué no podemos parecernos a Cristo? ¿Por qué no? ¿Realmente adoramos a Cristo y queremos parecernos a Él? ¿Realmente ustedes anhelan en su corazón ser como Cristo? Esa es la pregunta de esta mañana. ¿Realmente lo queremos hacer? ¿Queremos vestirnos de Cristo y ser como Él? Quinto punto. Esta es muy fácil y ya se las prediqué un diciembre, me acuerdo mucho. Orar y velar. Porque si usted no ora, difícilmente va a poder luchar contra ese pecado. Y si usted no vela, si usted no anda ahí como el vigilante, los que no se duermen, ¿no? Porque los vigilantes se duermen. Usted tiene que andar como el vigilante así como, ¿se acuerda de Patascuy? ¡Firme, mije! Tiene que hacer así, vigilante de su pecado, vigilante que no venga la malecita, mirándose a sí mismo, mirando el interior de su corazón, mirando que no está echando raíz de amargura, mirando y mirando. El Señor le dijo en Mateo 26, velad y orad, porque a la verdad el Espíritu quiere, pero la carne es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar y oran todos los días. ¿Tienen conciencia del Señor todos los días? Ahí les dejo la tarea. Ya voy en la quinta. Absténgase de deseos carnales. No proveer para la carne. Vestirse de Cristo. Me salté una. Cuarto. Bueno, la cuarta, muy bien. Están en la jugada. Salmo 119 que todos no sabemos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra. Debemos atesorarla. Miren, hermanos. Muchos hermanos pierden mucho tiempo leyendo muchos libros. Muchos hermanos pierden mucho tiempo escuchando muchas predicaciones. Pero pocos hermanos leen la Biblia. Y tal vez un versículo en la Biblia sea suficiente para su pecado. Tal vez usted de andar escuchando 10 predicaciones sobre la lujuria, aplica el versículo de Pablo, huid de la fornicación. No es mejor. Porque es que a veces nos encanta escuchar mensajes y ¿qué hace usted, hermano? No, yo de 8 de la mañana a 11 del día escucho a tal pastor. Hermano, eso no le va a servir. Lo que le va a servir es que usted todas las mañanas abra su Biblia. Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Y medite en la Biblia. Meditar no es mirarse el ombligo allá, no. Meditar es, Señor, ¿tú qué quieres decirme, Señor? ¿Tú qué me estás hablando con esta palabra, Señor? ¿Qué quieres que haga con este salmo que me das? ¿Qué quieres que haga con esto que me estás diciendo? ¿Qué quieres que haga?
Eso es meditar la Biblia, no hacer allá ni mirarse en el ombligo, eso no es meditar. ¿Listo? ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Medita en este libro la ley de día y de noche y te irá bien en todo lo que. ¿Quieren que les vaya bien? Mediten en la Biblia. Ahí está. Pero no meditamos en la Biblia. No meditamos en la Biblia. Escuchamos todo el día cosas y cosas y cosas. Y leemos Biblia y creemos que eso nos va a hacer mejores. No los va a hacer mejores. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo único que esa espada es. ¿Qué dice? Que esa es la espada de doble filo que penetra hasta lo profundo de su corazón. Discierne sus pensamientos y su mente. Es la única palabra viva y eficaz que le puede hablar a usted y puede hacer que su vida cambie. El pastor Adolfo no lo va a hacer. La Biblia sí lo puede hacer. Porque la Biblia lo confronta y le muestra a usted cuál es su pecado y qué tan malos somos. Se lo digo yo que preparando esto me di cuenta que estaba lejísimos de lo que Dios demanda de mí. ¿En cuánto vamos? No, quinta era velar y orar, ¿cierto? Listo, no hay sexta. Este solo viene con 5 cambios. ¿Listo? ¿En qué lo resumimos, querida iglesia? Para terminar, vean, apenas. Todo esto se resume en que tenemos que tener dominio propio. Y Dios ya nos lo dio. ¿Ustedes qué piensan? ¿Dios nos dio dominio propio? ¿No dice Gálatas que es un fruto del Espíritu? ¿Cierto? Entonces usted tiene que tener dominio propio. Decirle no a la carne. Decirle no a sus malos hábitos, a sus malos deseos. Y como dice Hebreos 4:16, acudir al trono de la gracia y Él nos socorrerá cuando lo necesitemos. Pero como no sabemos la Biblia, entonces no sabemos dónde acudir ni cómo acudir. Conclusión, 1 Corintios 7:1. Esto es lo que quiero que esta iglesia haga el 2024. Que usted ponga en su corazón este versículo y ojalá sea el versículo que yo les pueda regalar a toda la iglesia, para que lo tengan allá todos los días y digan, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de. Ojalá este versículo sea el propósito para el 2024. ¿Sí? 1 Corintios 7:1. Ay no, entonces es 2 Corintios 7:1. De razón todos me estaban mirando. Dije, Alejandro dice que nadie se va a casar este año. Bueno, y si no es ese, entonces se los mando eso. Ojalá todos tengan esto por propósito el 2024. Que se levanten pensando en esto. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiarnos de toda inmundicia, malos pensamientos, malos deseos, tener un corazón puro para la gloria de Dios, batallar contra esos pecados que nos dominan, darnos la pela, luchar, porque eso no va a pasar así como le decía yo a un hermano, no, usted puede orar mucho, pero eso no va a venir aquí, le va a salir por acá la lujuria, por acá le va a salir la envidia, no, eso no va a pasar. Usted tiene que luchar, decía Camilo, que dice Pablo, yo no lucho como el que golpeaba al aire, sino que pongo mi cuerpo y lo azoto. Entonces, queridos hermanos, era el mensaje de hoy, para que todos propongamos en nuestro corazón ser una iglesia más limpia, más santa, y tener corazones y mentes más limpios para la gloria de Dios. ¿A quién se quiere parecer usted? Amén. Ojalá ese sea el propósito de esta iglesia para el 2024. Amado Dios y Padre del cielo, Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva, eficaz, Señor, por tu palabra que discierne los oscuro de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a luchar contra esos pecados, Señor, de nuestra mente que no nos dejan, Señor. Ayúdanos a tener una mente limpia y un corazón puro, Señor, para que eso mismo que hablamos, para que eso mismo que tenemos en nuestro corazón salga y nos haga ser personas más puras y más santas, Señor. Como dice tu palabra, Señor, que no solamente tengamos razones teológicas para exponer a los incrédulos, que no solamente tengamos razón de la esperanza, sino que tengamos una buena conciencia y la gente mire que actuamos conforme a lo que decimos, Señor. Porque tú lo hacías y le dijiste a los fariseos que ellos no permitían que otros entraran al reino de los cielos porque así decían y no hacían, Señor. Que este no sea el caso de nosotros, Señor. Que la gente pueda ver que lo que proclamamos de ti es lo que vivimos en nuestra vida, Señor. Que no tengamos odio, que no tengamos resentimiento, que no tengamos ira, Señor. Ayúdanos a luchar contra esos pecados de la carne que nos persiguen, que nos atacan, Señor. Que podamos abstenernos de los deseos de la carne. Que no proveamos para estas cosas, Señor.
que podamos orar y velar, que podamos guardar tu palabra, Señor, que podamos ser como el apóstol Pablo, Señor, y poder este cuerpo en servidumbre, Señor, y no prestar nuestros miembros para la lujuria ni para la fornicación, Señor. Gracias, Señor, que podamos sembrar nuevos hábitos, Señor, nuevo estilo de vida y nuevo destino, Señor, que sea junto a ti, Señor. Porque la verdaderamente salvación, Señor, no es lo que decimos con nuestra boca, es lo que sentimos en nuestro corazón, y que nuestra conciencia no nos acuse de pecado, Señor, que podamos tener conciencias limpias para la gloria tuya, Señor. Oro por esta iglesia, Señor, que el 2024 sea el año de la limpieza, Señor, de la santidad, Señor. Y esto va a traer, Señor, que muchas personas miren las vidas limpias y las conciencias santas y quieran venir a ti, Señor. Gracias, Señor, por este 2023 donde vimos tu mano, Señor, y oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.